Muchos opinan que para que algo sea considerado arte, debe ser creado por alguien, un ser vivo que plasme sus emociones sobre el objeto. Yo por lo contrario, soy de la opinión de que el único requerimiento es que alguien lo aprecie lo suficiente para denominarlo arte, sin importar su procedencia. Mi nombre es Ignacio Vargas y hoy vengo a hablarles un poco sobre el tema de arte generativo. Los temas de los que vamos a hablar hoy son: ¿qué es el arte generativo? Vamos a tratar de definirlo y ver varios ejemplos, aunque últimamente notaremos que es imposible definirlo completamente bien. También vamos a ver un poco de la historia de arte generativo temprano para dar ejemplos un poco inesperados de qué cuenta como arte generativo. Luego vamos a hablar un poco de los métodos y técnicas más comunes por si les interesa crear su propio arte generativo. Y el último tema en el que vamos a profundizar son los fragment shaders, utilizando un lenguaje que se llama OpenGL Shader Language. Esto es nada más porque este es mi método preferido de arte generativo, solo porque me parece personalmente muy interesante. Bueno, para comenzar a hablar sobre qué es arte generativo, voy a leerles la definición que he encontrado más comúnmente en internet. Tristemente, no sé quién es el autor de esta definición, entonces no le puedo dar créditos, pero esta dice: arte que, completamente o en parte, ha sido creado con el uso de un sistema autónomo. A continuación tenemos algunos ejemplos de arte generativo para ilustrar mejor qué es arte generativo. Este es el tipo de arte generativo que yo diría es más común, son piezas visuales digitales. Estas fueron creadas por un artista llamado Michael Lowe. También tenemos presente otro ejemplo de arte generativo en este momento, que es la música de fondo del video. Fue creada por un artista llamado Sharks of the Potomac, que creó un álbum del que salió esta pieza, utilizando melodías y ritmos generados aleatoriamente, utilizando técnicas como modelos de Markov, algoritmos genéticos, sonificación de imágenes, entre otras cosas, y luego compuso estos ritmos y melodías juntos para crear la música que estamos escuchando en este momento. También se puede visualizar el proceso de crear arte generativo como un balance entre cuánto control directo ejercemos como artistas sobre nuestra pieza versus cuánto dejamos que el caos, la aleatoriedad, o mejor dicho, el sistema autónomo a nosotros, ajeno a nosotros, afecte el resultado final de nuestra pieza. Parte del trabajo de un artista generativo es poder encontrar este punto de balance donde ejerce suficiente control sobre la pieza para controlar su resultado final de forma que estén satisfechos con su propio arte, pero al mismo tiempo dejar espacio abierto para que el caos le afecte de formas interesantes y novedosas. Ahora, es posible que en sus cabezas ya se estén empezando a formular algunas dudas y preguntas sobre el arte generativo. Tal vez están pensando en ejemplos de arte que ya conocen y preguntándose si clasifican como arte generativo. O tal vez están pensando en algunas de las implicaciones más filosóficas sobre la existencia del arte generativo. Y esto no sería nada raro. El arte generativo en sí es un tema muy filosófico que le genera a sus artistas y apreciadores muchísimas dudas respecto a su naturaleza. Tanto así que se ha dicho que el arte generativo es caracterizado por las preguntas teóricas que motivan su desarrollo. De hecho, las dudas filosóficas son un elemento tan importante en el campo del arte generativo que John McCormack et al., un grupo de artistas generativos de mucho renombre, crearon un ensayo detallando las 10 preguntas sobre el arte generativo que les parecían más importantes. Aquí les presento 4 de esas 10 preguntas, escogidas arbitrariamente por mí, para presentarles un poco el aspecto filosófico de esta área. La primera que tenemos es si una máquina puede crear algo nuevo, algo sorprendente, algo con significado y valor, como un poema, una pieza de arte, una idea útil o una solución a un problema que lleva mucho tiempo sin poder ser resuelto por humanos. Luego tenemos que ¿qué nos dice sobre la creatividad el arte generativo? ¿Puede una máquina ser creativa? ¿Cómo el arte generativo puede brindar artefactos e ideas nuevas y valiosas a nuestra percepción humana? En la tercera pregunta tenemos, ¿qué nos dice el arte generativo sobre el arte en general? ¿Puede el mundo del arte ser considerado un sistema generativo complejo que involucra muchos procesos fuera del control directo de los artistas, quienes solo son agentes de producción? Por ejemplo, un artista que pinta con óleo
no controla directamente cuánto tiempo dura en secarse su pintura, pero utiliza el conocimiento que tiene sobre este proceso a su ventaja para crear las piezas de arte que él prefiera. Y la cuarta y última pregunta escogida por mí viene siendo que ¿qué rol juega la aleatoriedad? ¿Qué nos dice sobre la intencionalidad del arte? ¿Se puede decir que una pieza de arte es realmente intencional, realmente del artista que la creó? Sí, la aleatoriedad juega un rol importante y clave en su creación. Si hay elementos que no son controlados completamente por el artista. Y por último, para la discusión de qué es arte generativo, quería darles este par de ejemplos. En parte para ilustrar más fuertemente el punto que el arte generativo no se reduce a solo arte con la ayuda de computadoras, también porque este par de ejemplos de arte he visto que se discute muchísimo si realmente cuentan como arte generativo o no. Por la izquierda tenemos el caso de Olivier Messiaen, un compositor francés nacido en 1908. Este creó bastante música que incorporaba canciones de pájaros a través de la canción. Esto mucha gente debate si cuenta como arte generativo o no, por múltiples razones, no voy a entrar en detalles, pero es nuestro primer ejemplo de arte generativo controversial. Por la derecha tenemos el caso de Sol LeWitt. Este no es tan debatido, pero sí es un caso de arte generativo que le dirían manual. Entonces es un caso un poco fuera de lo común. Él lo que hacía no era presentar sus piezas a los museos, sino que les enviaba instrucciones de cómo crearlas, instrucciones como las que pueden observar en la parte inferior de esta diapositiva. Y luego los trabajadores del museo creaban las instrucciones en una pared y esa se volvía la obra del autor. Ahora vamos a hablar un poco de la historia del arte generativo, empezando por lo que más clásicamente se denominan autores de arte generativo tempranos, aunque realmente no son nada tempranos dependiendo de qué tan amplios seamos con nuestra definición de arte generativo. Pero bueno, estos son los autores de arte generativo tempranos en el espacio de utilizar computadoras para crear el arte generativo. Comenzamos por la izquierda hablando del artista George Ness. Quiero también decir antes de comenzar que es muy probable que pronuncie muchas cosas mal cuando estemos en esta diapositiva. Pero bueno, volviendo al tema de George Ness, creo. Es un artista alemán, nacido en 1926 y se dice que es el primer artista en crear arte por computadora. Y tuvo la primera exhibición de arte generativo por computadora, a la cual le llamó Generative Computer Graphic. A continuación tenemos al artista Vera Molnar, es probablemente el nombre que digo peor, pero bueno. Es una artista francesa de origen de Hungría, nacida en 1924. Fue pionera del arte generativo, de hecho creaba arte generativo mucho antes de crear arte generativo con computadoras. La obra que presentamos se llama Art et Colline Géométrique. Fue creada en 1946 a mano, eran obras abstractas geométricas, lo que creó en esa exposición. Luego fue de las primeras mujeres en usar computadoras para su arte en el año 1968. Y tercero, tenemos al artista Brian Eno. Él también fue un artista temprano de arte generativo creado por computadora, pero a diferencia de los otros ejemplos, él no creaba arte visual, sino que era un compositor de música generativa. De hecho, a él se le atribuye popularizar el término música generativa. Él estuvo obsesionado con el concepto de música que se crea sola. Y bueno, más tarde en su carrera también creó arte generativo visual. Su mayor trabajo más popular se llama 77 Million Paintings. Es un programa que cuando se corría generaba una de 77 millones posibles de imágenes junto con una pieza musical acompañante única y de duración variante generada en el momento. Esto, la imagen visual la creaba de 296 trabajos originales únicos que estaban en el programa. Escogía de 1 a 4 de estos aleatoriamente y los sobreponía uno sobre el otro. De esta manera, siempre que se corría el programa, se obtenía una experiencia artística única y nueva. Pero, como les mencionaba, el arte generativo realmente temprano puede remontar cientos o hasta miles de años.
Por ejemplo, tomamos Musikalisches Würfelspiel, creado por primera vez en 1757. Esto es un sistema para generar música aleatoria utilizando dados. Esta se creaba utilizando opciones precompuestas de música. Por otra parte, tenemos al artista Tristan Tzara, nacido en 1896. Él era un literario que desarrolló el método del recorte, que luego fue adoptado y utilizado muy ampliamente por el movimiento dadaísta. Este se trataba de tomar una obra literaria y cortar el texto, revolverlo aleatoriamente para obtener un trabajo literario nuevo. Por último, remontando miles de años, si la definición de arte generativo para uno es lo suficientemente amplia, uno podría considerar que casi todas las culturas antiguas han desarrollado algún tipo de arte generativo, ya que muchas utilizan elementos de formas geométricas, patrones, simetrías, elementos muy característicos del arte generativo. Por ejemplo, en las pirámides egipcias o en este disco creado por los mayas. Ahora, volviendo al tema del arte generativo por computadora, voy a presentarles algunos de los métodos más populares para crear arte visual digital, ya que es el que me imagino que los espectadores de este video puedan estar más capaces o les interese más poder crear por cuenta propia. A nivel computacional, realmente hay miles de herramientas que permiten crear arte generativo. Literalmente cualquier lenguaje de programación es capaz de crear arte generativo de alguna manera u otra. Pero hay algunas herramientas específicamente creadas con este propósito. Nuestra primera herramienta se llama P5.js. Es una librería gráfica para JavaScript. Es sumamente fácil de comenzar a usar y aprender a profundizar, en especial porque se puede correr en un browser. Entonces existen playgrounds en línea que pueden empezar a intentar a programar nada más ingresando a una página web. Además de su facilidad de uso, es probablemente la librería para crear gráficos generativos más popular que existe. Entonces es muy fácil que consigan ayuda en línea o que encuentren recursos que les puedan enseñar cómo utilizarla. En segundo lugar, tenemos Processing. Processing es un poco como su propio lenguaje de programación, su propia herramienta. Es un poco diferente, pero a final de cuentas roba el sintaxis de Java y la mayoría de su base de programación es de Java, pero obviamente tiene sus grandes diferencias para propiciar la creación de arte. De hecho, Processing es un software creado específicamente para ser educativo y enseñarle a las personas de los mundos de diseño y arte a programar. No solo esto, sino que está muy bien establecido, ya que fue creado desde el 2001 y lleva mucho tiempo creciendo. Entonces es muy probablemente que encuentren personas con mucha experiencia y conocimiento en Processing, que igual que en P5.js, es una gran ventaja porque les pueden ayudar y enseñar. En tercer lugar, tenemos los pen plotters. Son máquinas que toman un lapicero o un marker o alguna herramienta física para dibujar y pueden dibujar gráficos de formas muy refinadas y muy finas. Son robots a final de cuentas. Son probablemente no tan populares como otras opciones, pero sí son muy conocidos por su gran belleza. Tienen obvias desventajas, como que es más complicado, las máquinas pueden ser caras, pero al final de cuentas uno obtiene un resultado físico sumamente bello y yo personalmente los admiro mucho. No tengo uno propiamente, pero los admiro mucho. Por último, tenemos OpenGL Shader Language. Es un lenguaje de programación construido sobre C++ y OpenGL que es utilizado para crear shaders. GLSL es un lenguaje muy importante en el contexto de gráficos por computadora. Este lenguaje le da control completo al usuario sobre cada píxel de la pantalla de una forma completamente paralela, lo cual conlleva mucha dificultad. Se considera difícil porque cada píxel recibe un proceso en paralelo único, ciego a su entorno, donde solo puede trabajar con limitada información que le entra al inicio del proceso de renderizado, como su posición en la pantalla y el tiempo de ejecución que lleva el programa hasta el momento. Ahora, probablemente no logre convencerlos de que los retos presentados por GLSL realmente son tan interesantes como estoy diciendo que lo son, pero lo que sí puedo es convencerlos de que el arte que se puede crear sí es tan interesante. El que les estoy enseñando en pantalla es uno de mis favoritos y es sumamente corto, con menos de 30 líneas de código.
Finalmente doy con eso mi muy pequeña introducción al mundo del arte generativo terminada. Lo doy gracias a las fuentes de información consultadas y en especialmente a Michael Lowe, Somrod y Sharks on the Potomac por permitirme usar su arte a través de esta presentación. Para terminar, los dejo con una pieza propia mía, mi propio shader de fragmento creado hace mucho tiempo cuando apenas estaba empezando a investigar sobre el tema.